Al leer las noticias de Venezuela, reparamos en la liberación de 8 militares: el capitán de navío Luis de la Sota, el capitán de corbeta Carlos Maxotay Rauseo, el teniente coronel Ruperto Molina, el mayor Ricardo González Torres, el teniente de navío Antonio Scola, el teniente de fragata Gustavo Carrero, el teniente de fragata Elías Noriega y el coronel Juan Pablo Saavedra Mejía. Ellos estaban presos por formar parte, según los servicios de inteligencia del gobierno venezolano, de la operación Gedeón. Armagedón. Aquí tengo Gedeón. Vamos hasta Caracas. Allí en la línea telefónica está el periodista especializado en los temas militar y crimen organizado, Javier Ignacio Mayorga. Javier Ignacio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, saludo. Recuérdanos qué fue esta operación Armagedón. Bueno, esta operación Armagedón la conocimos a propósito de la detención del capitán de navío Luis de la Sota y del capitán de corbeta Carlos Maxotay. Fueron los primeros apresados. Ellos eran jefes de la unidad de operaciones especiales de la Armada que está en Turiamo, ahora la llaman Comandos del Mar, y esencialmente era, de acuerdo con la versión de contrainteligencia militar, un movimiento cívico-militar destinado a desconocer el resultado de la elección de Nicolás Maduro, que había sido o sería en mayo de 2018. Como sabemos, esta fue una elección calificada de írrita por la comunidad internacional. Ya esto se veía venir y había mucha intranquilidad en los sectores militares. Entonces, Contrainteligencia Militar emitió un informe en el que involucra a unidades de operaciones especiales de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional en un supuesto plan llamado Armagedón, que de acuerdo con esta misma versión estaba motorizado desde el sector político por María Corina Machado. Bueno, detuvieron a 11 militares y ese juicio, César Miguel, quedó paralizado. Ese proceso penal militar estuvo paralizado durante más de 5 años. Incluso allí hubo denuncias de torturas, de tratos crueles, inhumanos por parte de la contrainteligencia militar. Varios de los detenidos por este expediente se declararon eventualmente en huelga de hambre porque alegaban el incumplimiento de las medidas cautelares que habían sido emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos el régimen de Maduro no atiende. Y se produce esta audiencia el jueves de la semana pasada, César Miguel, en sala constituida en el penal de Ramo Verde, el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Y en esa audiencia, 8 de los 11 implicados, cuyos nombres leíste en la introducción, sí, ellos se declaran culpables. Ellos admiten hechos formulados en la acusación, pero no eran, digamos, no era la acusación inicial que se conocía, en la que se hablaba de instigación a la rebelión, motín, y desde luego uno de esos delitos que colocan los fiscales militares como para rellenar allí, que es delito contra el decoro. Bueno, este delito contra el decoro es el que después de esa negociación que hubo entre los abogados de la defensa de los implicados de la Armada y de la Aviación y la Fiscalía, bueno, ese fue el que se mantuvo y ellos lo admitieron en la audiencia de la semana pasada. Y entonces por eso es que salen en libertad de inmediato. Eso se produjo realmente de forma súbita, y ya hemos podido constatar que estos 8
efectivos de la Armada y de la Aviación están ya en libertad. Quedan otros 3, Sí. entre ellos, por cierto, el mayor Abraham Suárez, que es de la Guardia Nacional, de los grupos de operaciones especiales de la Guardia Nacional, que se había declarado en huelga de hambre en 2 oportunidades. Bueno, él todavía sigue preso. En fin, este es un juicio que todavía continúa y cuya siguiente audiencia está pautada para el mes, para este mes, por cierto. Sí. Ahora fíjate, a finales. Javier Ignacio, siguen detenidos, siguen presos el mayor Abraham Suárez, el mayor Adrián de Gouveia y el general de brigada Nelson Morales. Pregunto lo siguiente: si los que fueron liberados se declararon culpables, es decir, le están diciendo al gobierno que en efecto hubo una conspiración, una operación Armagedón, ¿verdad? ¿Por qué dejan...? Lo que pasa es que, Sí. César Miguel, la declaración, la admisión de hecho se produce con respecto a uno solo de los delitos, que al final fue el que se mantuvo. Uh-huh. Y ese es delito contra el decoro, es decir, no habla del fondo del asunto, Ya. que era esa operación supuestamente llamada Armagedón. Eso fue descartado en el proceso, precisamente para que ellos admitieran culpa, Ya, y exacto. evidentemente bajo Sí. presión por la forma como eran tratados durante todo este tiempo de reclusión. Un juicio paralizado 5 años. Sí, la tortura, por supuesto. Ahora, ¿por qué permanecen? ¿Cuál es el argumento para que permanezcan los otros 3, incluyendo al general Morales? Porque no admiten culpa. Ya. Muy bien. ¿Podemos entender el decoro? ¿A qué decoro le faltaron ellos? ¿O eso es una acusación general así? César Miguel, estamos hablando, la justicia militar es una justicia de comando. No podemos aplicar las lógicas para evaluar la justicia ordinaria. En la justicia de comando, digamos, el primer operador de esa justicia es el general, es decir, allí se fusionan el sistema de justicia militar con el sistema militar propiamente dicho, porque lo que persigue es la preservación de la disciplina y la cohesión de la fuerza. Entonces, cuando un oficial superior atribuye a estos oficiales delitos contra el decoro, quiere decir que, bueno, básicamente o estaban murmurando, se habían quejado de algo, y esto, digamos, tú sabes que en el sistema de espionaje tan extendido que hay y de delatores, bueno, pues simplemente agarran y ponen a un oficial subalterno o como hicieron en este caso, esgrimen un informe en el que aluden a supuestos informantes, a supuestos delatores que nunca aparecen. Entonces, bueno, terminan atribuyendo delitos contra el decoro por esos rumores y esas murmuraciones que son tan frecuentes, además, dentro de los cuarteles. Y eso, al final, fíjate tú, que fue lo que se mantuvo para la admisión de culpa, lo demás fue desechado. Ya. Muy bien, eso, por supuesto, deja por fuera a María Corina Machado, según el señalamiento inicial, ¿no? Bueno, claramente, porque además, si esto se hubiese mantenido y si el régimen hubiese sido, digamos, consecuente con lo alegado en ese expediente, pues María Corina Machado estaría en este momento detenida. Claro. Porque ella anda de gira por todo el país. Sí. Ahora, César Miguel, María Corina Machado es una de esas sospechosas habituales. Si la imputación en este caso se cayó, bueno, pues le pondrán otra. Y eso depende básicamente de la decisión de Nicolás Maduro. Ya. Así de arbitrario. Bien, Javier Ignacio. Porque estamos hablando justamente de una justicia de comando. Sí. Y cuando la justicia de comando, el comandante en jefe es finalmente el que decide. Ya. Bien, Javier Ignacio, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Saludos, un placer. Javier Ignacio Mallorca, autor de Crímenes sin Castigo, desde Caracas, 9:55.